Bueno, yo creo que con esa curvatura será suficiente. Vamos a estirarle un poquito el mango para poderle luego coger. Le echo aquí un agujerito para colgarle y tenerle por ahí recogido. Y yo creo que con las pinzas por aquí detrás, cogiéndole, yo creo que además, vamos a ver, le coge suficientemente fuerte. Yo creo que le coge suficientemente fuerte por aquí detrás. Vamos a ver, sí, suficiente, le coge perfectamente. Perfectamente. Y no se nos caería. Hay que hacer todas las pruebas ahora porque una vez que esté caliente, lógicamente no puedes hacer ninguna modificación. Le voy a hacer aquí una pequeña muesca, como una vertedera, para que sea más fácil luego el giro y el vertido. Bueno, vamos a ir, entre otras cosas, vamos alternando unas cosas con otras, unos trabajos con otros, y vamos a ir quitándole el plástico ya al molde para que, porque tendrá mucha humedad alrededor, que se vaya secando. Tiene todavía mucha agua por aquí. Ha secado bastante, pero vamos, se ve que tiene mucha agua por ahí todavía. Se lo vamos quitando y así tiene la oportunidad de ventilar por todo. La forma ha quedado bastante bien, que yo creo que lo que andábamos buscando. No ha quedado perfecto, pero vamos, ha quedado bastante bien. Veremos a ver luego cómo se comporta cuando le echemos el metal líquido, pero yo creo que la idea inicial está bastante bien. Vamos a desarmar el cajón porque tendrá mucha agua por alrededor. Vamos a desclavar, a estar con cuidado de que no se desarme, a poder ser que no se desarme. Se ve que la madera está mojada porque está desprendiendo mucha agua y lo está absorbiendo todo la madera, lógicamente. Vale. Vamos aquí a ver si lo podemos sacar ya. Como esperábamos, quedan arrugas por fuera, pero bueno, eso tampoco nos sorprende porque ya lo esperábamos. Vamos a ver qué tal se quita el plástico ahora. Ha secado bastante, tiene menos agua de la que yo esperaba. Claro, como al moverlo y aspirar con la esponja y tal, si lo estuvimos secando, pues le quitamos bastante. Está todavía caliente, pero bueno, yo creo que está bastante bien el molde. Yo creo que está bastante bien. Bueno, pues la idea inicial está hecha. Vemos que tiene, en comparación, el color que tiene aquí con el color que tiene en el lateral, por ejemplo, es muchísimo más oscuro en el lateral, toda la humedad que tiene ahí. Por eso le quitamos el plástico, ha quedado bastante rugoso por fuera, pero bueno, eso tampoco nos importa mucho. Lo que nos interesa a nosotros es el molde que nos ha quedado aquí arriba, que yo creo que para hacer esas plaquitas nos va a ir perfecto. Bueno, pues lo vamos a poner ahí que siga secando. Y cuando esté completamente seco, que veamos el color claro por aquí, por los laterales, esa será señal de que ya está seco. Bueno, pues está bastante seco, todavía por debajo no. Todavía está echando agua, por fuera ya se ve, por los laterales que está bastante seco, por abajo todavía no. Pero yo creo que para hacer una prueba
nos va a valer. Así que voy a ir encendiendo el fuego. Voy a hacer a ver si puedo fundir un poco. He decidido al cazo que vamos a utilizar para fundir, después de haberle hecho aquí un poquito de vertedera y tal, eso, y he decidido que soldarle un trozo de varilla para hacerlo un poquito más largo. Mejor que andar sujetando el cazo con la pinza y tal, porque en el momento que se te vaya un poquito, una vez que está caliente, si le cojas un poquito más, se te va para un lado o lo que sea, es muy fácil que lo cagues todo. Así que digo, mira, teniendo posibilidad, le sueldo un trocito de barra, era un retal de una barra de un armario que tenía por ahí, pues mira, que le he soldado 27 centímetros más, pues 27 centímetros más, y yo creo que es metal también, pero no creo que llegue el calor hasta atrás de manera que no me deje cogerlo, lo dudo. Así que además pesa muy poquito, con una mano se manejaría, no haría falta las dos, pero bueno, probándolo una vez salimos de dudas, a ver hasta dónde llega el calor, pero yo creo que va a ser suficiente. Y bueno, voy a ir encendiendo el fuego y vamos viendo cómo funciona. Mientras se van haciendo las ascuas, ya que tengo la lumbre encendida, tengo ya la chimenea encendida, mientras se van haciendo un poquito las ascuas, se va haciendo un poquito el fuego, lo que voy a hacer va a ser terminar la puerta, porque me queda que soldarle aquí un trocito de pletina y aquí otro. Ya lo tengo prácticamente, se podría decir, acabado. Tengo el suplemento que le hice para el soporte de las piezas largas ahí en la fragua, así que le voy a cargar un poquito más de leña y me lío con eso. Bueno, pues la puerta ya está terminada, y todo lo demás también, me faltaría pintarla un poquito, la puerta, lo demás ya lo tengo hecho y pintado. Vale, y listo. Vamos a colocarle el aplique este que le he hecho para el cacito. Y que se vaya calentando. Un poquito más arriba, pues mejor sería. Un poquito más arriba, mejor sería. Ahí. Ahí, que se vaya calentando. Ahí está, de maravilla. Le voy a echar la materia prima, va a ser las anillitas de estas de las latas de refresco, pues eso es lo que le voy a echar dentro. Voy a ir echándole un par de ellas para ir viendo ahí cuando se chiva. Ya tengo el molde preparado aquí, nada más que para echarlo. Así que cuando lo tenga listo, al lío. Con esta caña, no creo, ya se ve el cazo que se está poniendo rojo, no sé si se aprecia. Veo que tarda poco esto en ponerse al rojo. Vamos a ver lo que tarda en fundir el aluminio. Creo que funde el aluminio a unos 600 grados o por ahí, me parece que funde. Vamos a ver lo que tarda en alcanzarlo. Vemos que ya empieza a fundir, pero creo que las ascuas que tengo es muy poco el fuego que tengo, muy poco, tenía que ser más porque es muy poco. No llega a ponerse el cazo completamente rojo y anda ahí como a media fundición. Creo que voy a tener que hacer más fuego. Empieza a fundir, pero no es suficiente. Vemos que el cazo está la mitad negro, la mitad rojo. Creo que hay que hacer más fuego, no es suficiente. Así no llegaría a ponerse
no llega a fundirse completamente, a hacerse líquido, no me sirve. Muy poco, es que no, hay que hacer más fuego. Y yo creo que con leña, no. El primer intento yo creo que ha sido un poco fallido, porque además con tan poca ascua yo creo que no. No, porque ha sido un pegotito lo que hay ahí, una cagadita que casi no estaba ni realmente líquido. No hay que hacer un buen fuego, que tenga buena ascua, porque madre mía, con miseria, la miseria no es buena para nada. La miseria no es buena para nada, porque tengo ahí un fuego que casi ni existe. Y eso así no. No. Bueno, pues el proceso está visto, y para la siguiente haré un buen fuego y lo intentaré con carbón ya, porque veo que con leña, y más de esta leña de pino guarrindongo, se consume con el aire al darle con el aspirador ventilador. Se consume la leña y no. Le he mezclado un poquito de encina que tenía por ahí y de pino. La de encina sí dura y hace buen ascua, que es la poquita que queda por ahí, eso. Pero la de pino nada, y no, esto no. Con carbón. Bueno, pues primer intento medio fallido. La próxima será. Venga. Hasta luego. Bueno, no me voy a ir sin enseñar el pegotito. Es ridículo, pero ni le he querido echar siquiera más aluminio, porque estaba viendo de que casi no llegaba ni a fundir esto, así que ¿para qué le voy a echar más? Voy a intentar cogerlo un poquito. Fundir, funde. Y está todo bien, excepto eso, el fuego ridículo. Funcionaría, y el molde yo creo que sí va a comportar, porque no se ve aquí muestras de que le haya quemado, ni nada por el estilo. Por lo menos con esta cantidad. Vemos que fundirlo lo ha fundido, pero claro, con un fuego decente, un poquito más de cantidad, y hubiera quedado cubierto la forma que yo quería. Pero bueno, es un ensayo. No ha salido como yo quería, pero ensayo fallido. La próxima será. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego.